a empezar. Bueno, buenos días. Vamos a escuchar el grupo que preparó sobre la parte de alcohol en el sistema nervioso, el efecto del alcohol en el sistema nervioso. Así que, bueno, estudiantes de tercer año del profesorado de biología, así que es un honor escucharlos. Te dejamos la palabra, Noelia. Gracias. Bueno, con mis compañeras Emilce y Gisela trabajamos el alcohol en el sistema nervioso y antes de empezar específicamente con esa parte, explicamos un poco qué es el alcohol, ¿no? Si bien esta parte no es tan biológica, es más una parte química, hablamos de que el alcohol es un compuesto oxigenado, un compuesto orgánico, ¿sí? Derivado dentro de los hidrocarburos. Hay distintos métodos para poder obtenerlos, pero vamos a saltearnos quizás un poquito esa parte y vamos a ir directamente a los métodos que pueden intervenir más que nada con los ciclos biológicos. Sustancias a partir de las cuales podríamos obtener alcoholes de modos naturales, que van a depender obviamente de la distribución y la materia prima que se tenga para poder realizarlo. Azúcares simples, que se encuentran, por ejemplo, en la uva, los mismos que se utilizan para la producción del vino, o de alto peso molecular, ¿sí? Como el ejemplo de la cebada, también utilizada para hacer la cerveza. Los azúcares son generalmente de modo natural, formados a partir de fermentación, con la idea de poder obtener dextrosa, maltosa, sacarosa y lactosa. Justamente el azúcar de la leche. Si bien nosotros al tomar leche recién extraída de la vaca no vamos a sentir un sabor directamente dulce, si se la dejara fermentar o calentar al aumentar la temperatura, podríamos sentir directamente ese azúcar. Las enzimas que van a participar de la fermentación para generar los azúcares son la diatasa o la invertasa. Aunque es la única responsable de justamente convertir estos hidratos de carbono en las estructuras del alcohol. Trastornos por consumos de alcohol, ¿sí? Ya sea a partir de bebidas alcohólicas o incluso también vamos a ver más adelante que es por consumo de alimentos que incluyen alcohol. Dentro de la mayoría de los adultos en la población más peligrosa arrancan a partir de no necesariamente los 18 años, ¿sí? Sino cada vez son adolescentes más chicos. Cerca de 18 millones de adultos tienen un trastorno por consumo de alcohol. Esto es dentro de estadísticas. Adultos que se sabe que tienen alguna enfermedad que ya puede llegar a ser patológica derivada del alcohol, con síntomas que llegan a ser severas a causa del alcoholismo. El trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad que causa ansiedad, la fuerte necesidad de continuar bebiendo, pérdida de control, la incapacidad para dejar de beber o no poder controlar justamente la cantidad de ingesta. Estado emocional negativo, lo más asociado a la depresión que podemos llegar a conocer. ¿Qué son los trastornos por el alcohol? Las atracaciones por el alcohol consisten en beber tanto una cantidad de alcohol superior a la permitida en sangre, que sería un 0,08%. Si esto lo relacionamos con los niveles de alcohol permitidos para conducir que hay en Argentina, incluso son menos de los permitidos que hay en Argentina porque es 0,5, ¿sí? Si tenemos 0,5 todavía podríamos seguir conduciendo. En un hombre, ¿sí? Y esto es en función a la masa muscular y la grasa promedio que tiene la población. Y esto está muy relacionado a lo que estuvieron conversando la vez pasada el grupo de Alba, si mal no recuerdo, sobre alimentación. En promedio, la mujer podría aumentar aún más los niveles de alcohol que los de hombre en relación a la cantidad de bebida si fuese la misma. ¿Cuáles son los peligros de consumir demasiado alcohol? Beber demasiado alcohol es peligroso, tomar en exceso puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, puede conducir a enfermedades del hígado, como el hígado graso o la cirrosis. Después vamos a ver un poco más en detalle cada uno. Beber durante la etapa del embarazo, la etapa gestacional, puede dañar directamente al bebé o al feto y aumentar el riesgo de la muerte por accidentes automovilísticos. En este caso ya no entraría hacia uno mismo, sino hacia terceros también, ¿no?
como consecuencia homicidios y suicidios, y esta tiene que ver con la parte donde no se pueden tolerar los controles y consumos. Uso y abuso de las bebidas alcohólicas. Es una droga psicotrópica, ¿sí? Depresora del sistema nervioso central, con acción reforzante positiva y con capacidad de crear tolerancia y dependencia psicofísica y adicción. Esto lo hemos conversado quizás en algunas otras exposiciones y con la profe también, donde hablamos de estimulantes, ¿no? De aquellas sustancias que el hombre al consumirlas no se da cuenta de que está siendo dependiente y en realidad cree que les está utilizando solo como estimulante. Por eso que dice reforzante positivo, como más euforia, más alegría, pero en realidad sigue siendo una dependencia al consumo de esa bebida, en este caso el alcohol. La acción depresora del etanol. Acá estamos hablando de un tipo específico de alcohol, como hablaba hace un ratito, de un hidrocarburo, de 2 carbonos con un grupo de alcohol, que es el más utilizado dentro de los procesos biológicos de fermentación, a partir de la cebada y de la uva, para incorporarle a las bebidas alcohólicas. Justamente es la misma sustancia que se utiliza como el alcohol medicinal, ¿sí? Afecta las funciones cognitivas, persistivas, y obviamente aumenta la reducción de las capacidades motoras. Este consumo está relacionado justamente a aumentos de accidentes laborales y de circulación. Además, a diferencia de otras sustancias adictivas, el etanol es un tóxico celular, lo que conlleva a que su consumo ocasione graves alteraciones en un gran número de tejidos y sistemas del organismo. Esto también está muy visto en algunas actividades que desarrollan los adolescentes, a las cuales ellos creen ser un juego, pero no son un juego, donde, por ejemplo, es una actividad muy vista en Rusia, donde con vasitos de shot de tequila se los incorporan al ojo, a la vista. Y bueno, esto genera, ¿no?, una hinchazón de la zona, una irritación, se les ponen los ojos colorados e incluso llegan a tener un coma alcohólico un poco más rápido quizás que por el consumo y por las cantidades también. Genera una reabsorción y acá, como les decía recién, que las células directamente son intoxicadas mucho más rápido. La simplicidad de la molécula del etanol y la gran variedad de los diversos efectos que puede generar generan unas neurohipótesis sobre los mecanismos de acción del cerebro. Sin embargo, han sido en la última década donde la introducción de nuevas técnicas de biología celular, que vamos a ver ahora, han realizado un avance identificando nuevas dianas del etanol en el cerebro. Directamente, ¿cuál es la acción que genera el consumo del alcohol en nuestras capacidades neuronales? Consistencias por consumo de alcohol. Y esta parte tiene que ver más que nada con los daños, podríamos decir perjuicios también, que generan las grandes cantidades de alcohol, que ya van un poco más allá del hígado graso o cirrosis, que deben ser de las más populares o las más conocidas. Neuropatía alcohólica, el daño a los nervios que resulta del consumo excesivo del alcohol. La causa exacta de la neuropatía alcohólica se desconoce, probablemente incluye tanto la intoxicación directa del nervio por alcohol como el hecho por mucho tiempo de esta presentación o asociada a la acción del alcoholismo. No todos los consumidores lo presentan, pero hay grandes casos y registros corporales intensivos donde los nervios dejan de ser autónomos y quedan muy comprometidos. Pelagra es una enfermedad que se presenta cuando una persona no tiene la suficiente niacina, una de las vitaminas del complejo B o triptofano, un aminoácido. Justamente estos causan la pérdida de estos, un desequilibrio dentro de la alimentación y tienden a perder o ocurrir sin que el cuerpo los logre absorber determinados nutrientes. También puede generar enfermedades gastrointestinales y terminar o derivarse en algún tipo de cirugía por la pérdida de peso. Genera anorexia, consumo excesivo de alcohol. Por el contrario, la depresión y el mismo trastorno alimenticio lleva a seguir consumiendo alcohol, o el síndrome
carcinoide, un conjunto de síntomas asociados justamente a presentar tumores dentro de los intestinos, el colon, el ilion, el apéndice, incluso los bronquios, por combinar justamente determinados medicamentos con el consumo de alcohol. Algo que suele generarse mucho dentro de los trastornos alimenticios, quizás es por la pérdida de peso, que generen todavía aún más intoxicación directa por alcohol, que solemos escuchar o ver que en estadísticas abunda mucho dentro de los adolescentes y se basa generalmente por los grandes consumos de alcohol sin alimentación, ¿sí? Y también justamente por la no consumir agua. Recordemos que el gran consumo de alcohol genera una deshidratación y al combinar esto con no presentar una alimentación adecuada, puede derivar justamente en una intoxicación. Como consecuencia de esto, confusión, vómitos, convulsiones, respiración lenta, fatiga, la piel azulada o pálida, con la consecuencia quizás más hospitalaria, que es la de un lavaje de estómago, ¿sí? No solamente esta parte se la suele ver relacionada a bebidas alcohólicas, sino a veces también en niños por la mala manipulación de elementos de limpieza, como podrían ser lavandina, limpiadores de piso, etcétera, donde los síntomas son muy parecidos. El reflejo es justamente el de las náuseas, vómitos y las convulsiones. Estadísticamente, repito, abunda en más adolescentes que en adultos. Enfermedades hepáticas. Es un daño justamente muy dirigido al hígado y su función es debido al alcoholismo, el consumo excesivo y prolongado en el tiempo de bebidas alcohólicas. Con el paso del tiempo se puede llegar a producir por completo una cirrosis. Es la fase final de la enfermedad hepática alcohólica, que no se presenta en todos los bebedores. Está muy relacionado justamente cuando se combinan con un hígado graso. En primera instancia puede comenzar siendo un hígado graso. Recordemos que el consumo de alcohol, así como permite la deshidratación, también permite la fijación de las grasas dentro del cuerpo. Y si esto está acompañado de una mala alimentación, justamente las grasas que se van a quedar en el cuerpo no son las buenas, como solemos decir, entre comillas, las grasas buenas y las grasas malas, sino que son las trans. Esta enfermedad es común en personas, no solo mujeres, sino también hombres, más hombres que mujeres, entre los 40 y 50 años de edad. Sin embargo, las mujeres pueden desarrollar este tipo de enfermedad, pero con menos exposición o menos dañina que en los hombres. No necesariamente es heredado, ¿sí? Pero en algunos casos se cree que sí, sobre todo si hay hígado graso desde antes. Delirium tremens es una forma grave de la abstinencia alcohólica. Involucra cambios repentinos e intensos en el sistema nervioso o mentales. Se puede presentar cuando se deja de beber después de un periodo de consumo excesivo de alcohol. Es muy similar a lo que estábamos conversando recién sobre el hígado, pero esta sí afecta directamente el sistema nervioso. También puede ser causado por traumatismos craneales, infección o enfermedad en distintas personas, pero estadísticamente hasta ahora se pudo demostrar de que también pueden generarse a partir del consumo del alcohol. Bueno, hay algunos parámetros entre cantidades de alcohol o volumen de ingesta que van desde los 4 a las 5 pintas, 1,8 a 2,4 litros de vino, o 7 a 8, 3,3 o 3,8 litros de cerveza. Medio o licor fuerte todos los días consecutivos durante varios meses. Delirium tremens también afecta frecuentemente a aquellas personas que han consumido alcohol durante más de 10 años. Tiene Noelia, que ser... Sí. Quisiera aclarar para que les quede claro. Dice que ella comentó que había dependencia física, ¿sí? Del alcohol. El delirium tremens es la prueba de, por ejemplo, de una dependencia física.
la abstinencia, el eliminar el alcohol, justamente genera síntomas, ¿sí? Por eso es que hay una dependencia, el cuerpo ya se acostumbró al consumo y cuando se lo retira empiezan los síntomas. Por eso hay que acompañarlo con medicación o con digamos, con un soporte para evitar estos síntomas, ¿sí? Eso solo. No, está bien. Es lo mismo que pasa con los adictos a la cocaína, por ejemplo, que en los procesos de eliminar los restos de la sustancia en el organismo, generan el periodo de abstinencia, ¿no? Donde en algunos casos, los más graves, pueden llegar a tener delirios mentales o confundir a las personas o las acciones. Con el alcohol estaría pasando lo mismo, solo que quizás socialmente está la creencia de que el consumo de alcohol, bueno, uno está un poco menos borracho, pero no está tan visible que el consumo es tan abundante durante periodos tan extensos, ¿no? A diferencia quizás de algún tipo de droga donde ya ese imaginario social dice, bueno, la abstinencia se da por esto, no, también existe por el alcohol. La Claudio, sí. ah, y Claudio quiere preguntar algo después. Perdón. Redondea, no hay problema. Disculpen, cuando decimos que nos acostumbramos a una cierta ingesta y queremos agrandar esa ingesta, ¿interviene la dopamina ahí? ¿Querés contestarle vos, Noelia? En realidad sí. Ah. Bueno, dentro de lo que yo estuve leyendo, a ver si la profe quiere agregar algo. Claro, toda adicción sabemos que tenemos el reforzamiento positivo, tenemos la descarga de serotonina, de dopamina, sí, sobre todo dopamina. Eso es lo que genera la adicción, ¿sí? Claro. Pero acá aparte, encima, la persona se acostumbra al consumo de alcohol, o sea, el físico se acostumbra, ya no es solamente a nivel del sistema nervioso central el reforzamiento positivo de la dopamina, sino que cuando uno lo tiene que retirar, tiene que tener en cuenta esta abstinencia, que no genere delirium tremens, por eso se lo acompaña con medicamentos para evitar esto. Está bien, gracias. Igual ahora después vamos a ver esa parte donde vemos específicamente qué es lo que genera dentro de la sinapsis. La citoacidosis alcohólica es la acumulación de cetonas en la sangre. Algo que quizás no agregamos acá es que la cetona justamente es un derivado dentro de la función alcohol en los compuestos oxigenados. Sigue siendo un compuesto oxigenado, pero a partir de la modificación de un grupo alcohol. Las cetonas son de un tipo ácido y se forman en el cuerpo por descomponer grasas y obtener la energía. Esta acción es una forma aguda de acidosis metabólica, una afección en la cual hay demasiado ácido en los fluidos corporales. Un ejemplo de estas situaciones es, por ejemplo, gente que consume mucho alcohol, que quizás trata de que no se note o que la gente que sus familiares o con las cuales se rodea, de que no se dé cuenta, pero llega un momento en el cual la propia piel empieza a emanar un olor o a un aceite con aroma a alcohol, ¿sí? Y justamente se da en gente que tiene trastornos de alimentación. Por eso en personas desnutridas que tienen o tomen grandes cantidades de alcohol, y esto también tiene que ver con una consecuencia depresora de su sistema nervioso. Dentro de las características del cerebro y el sistema nervioso, bueno, hablamos primero como un pantallazo muy general de las acciones que puede generar el cerebro, el encéfalo, la médula, los nervios, y todo en más detalle que estuvimos viendo con la profe. No sé, profe, si quiere que entre mucho en detalle en esto o vamos directamente a la parte del alcohol. Vos manejalo, está muy bien, está muy interesante. Bueno, dentro de las funciones cerebrales son tan numerosas como importantes. El cerebro tiene a su cargo la regulación de procesos vitales, cardíaca, respiratoria, entre otras, a través de los órganos sensoriales, ojos, oídos, piel,
etcétera. Nos permite recibir e interpretar y responder a la existencia de lo que nos rodea dentro del medio. Todo este tipo de acciones que conllevan al sistema nervioso y al cerebro se ven afectadas directamente por el consumo de alcohol, sea en baja o en grandes cantidades, y eso es lo importante. Huecos en el cerebro. Toda la superficie de la estructura cerebral está determinada por una actividad específica, ¿sí? Dentro de la parte del sistema nervioso, el sistema nervioso central está rodeado por un fluido incoloro llamado líquido cefalorraquídeo. Esta sustancia es producida en 4 cavidades que hay dentro del cerebro, llamados ventrículos. El líquido encefalorraquídeo circula constantemente a través de los acueductos que conectan a estos huecos entre sí. También hay conductos que permiten que el líquido fluya a través de las membranas ubicadas entre el cráneo y el encéfalo. El circuito finalmente se cierra cuando el líquido penetra la sangre a través de las vellosidades aracnoideas, las que están más cercanas al cráneo. ¿Para qué sirve todo este sistema hídrico? De por sí el sistema hídrico tenemos la idea de que sirve para mantener el equilibrio en el organismo, pero confiere también a la protección y la amortiguación del impacto y de los golpes del cerebro con el cráneo, ¿no? También es un medio de excreción de productos de desecho, de la liberación de estos desechos del cerebro que no son útiles. Forma parte del sistema endocrino del cerebro, por eso mismo hablamos de desechos, gracias a las hormonas liberadas dentro de este mismo líquido que pueden llegar a distintos sitios del encéfalo. Distintos estudios sobre personas que consumen cantidades de alcohol, se estudió precisamente de dónde afecta. Y esto demostró que justamente en los ventrículos. Esto ocurre como resultado de masa cerebral, pérdida de la masa cerebral o de alguna parte del ventrículo, como una reducción o el volumen de este, ¿sí? ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Y ahora vamos a hablar un poco más de qué acción es la que tiene el alcohol dentro de la sinapsis, de esta comunicación neuronal. La comunicación entre estas, como mínimo 2 neuronas que generaría la sinapsis, es el sitio fundamental de la comunicación entre las dendritas y los axones. Estos sitios van a tener tres momentos o 3 elementos: la membrana presináptica o neurona presináptica, la membrana o neurona postsináptica y por último el espacio sináptico o presináptico. ¿Por qué hablamos de membrana? Porque justamente el tejido es aún más pequeño, no necesariamente van a ser entre las neuronas. Acá, profe, no sé si estoy diciendo algo que esté mal. Tiene que ver también con la capilaridad que va a recubrir al cerebro. Está bien. Sí, sí, sí. La presencia de estos últimos, o sea, de tanto los espacios como de la neurona postsináptica, a veces no van a estar en contacto. Sí, podríamos ahí tener los distintos tipos de sinapsis, como la eléctrica o la química, y en la química estaríamos hablando de los neurotransmisores, que justamente es la que más se va a ver afectada en el caso de personas que consuman alcohol. En una sinapsis, la neurona presináptica va a pertenecer típicamente a un botón terminal o las vesículas terminales. En el caso de que sea química, va a liberar las sustancias de los neurotransmisores para soltarlos dentro del espacio presináptico y después sí ser recepcionados por la neurona postsináptica. En el caso de que sean de contacto, no va a suceder esto. Bueno, esta parte es como un poco más que nada la funcionalidad que debería suceder, ¿sí? Y vamos a ver que a veces con el alcohol no sucede justamente esto. Cuando tomamos un vaso de cerveza, en realidad también esto lo podemos comparar con cualquier otro tipo de bebida alcohólica, ¿sí? Los pocos minutos se sienten alteraciones subjetivas, relajación, alegría, incluso mareo. Esto está muy relacionado a la cantidad de grasa corporal y los reflejos o incluso cansancio que pueda tener la persona que esté consumiendo el alcohol. No quiere decir que todas las personas van a reaccionar exactamente igual. Como causa, el alcohol pasa rápidamente del estómago al torrente sanguíneo, donde
a su vez, alcanzan las células cerebrales de modo inmediato. ¿En qué parte van a actuar exactamente? En la sinapsis. El etanol altera la actividad mental modificando la transmisión sináptica. Altera la función de algunos receptores pertenecientes a la membrana presináptica y postsináptica. En particular, los receptores son muy importantes, llamados GABA y NMDA. Ahora después vamos a ver bien qué son. Dentro del efecto global que genera disminuir la actividad sináptica, en la jerga farmacológica se lo conoce como el alcohol como un depresor del sistema nervioso, que es socialmente como está conocido, ¿no? Primero como una sustancia conocida, establecida, también legal, permitida y legal, que genera euforia, relajación, alegría, no tan asociada su consumo cotidiano en gran medida con mareos, con vómitos o náuseas, ¿sí? Está más asociada a la parte buena que a la parte negativa que tiene el consumo de la ingesta de alcohol. Así todo, socialmente se lo conoce como un depresor del sistema nervioso. El consumo excesivo del alcohol en una persona hasta dejarla en estado de coma. Ese es otro punto que también se tiene en cuenta socialmente, que la gran cantidad de alcohol te deja en la guardia de un hospital, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Entonces, ese parámetro en el cual cortar el consumo por relajación, alegría, euforia y pasar totalmente hacia el extremo de terminar en una guardia. Y esa es la parte donde se es más vulnerable, ¿no? La edad y quizás algún tipo de trastorno o patología que acompañe a ese consumo excesivo. Vamos a ver que hay distintos tipos de estudios, nosotros nos centramos en algunos específicos, pero también incluso se llegó a estudiar sobre las estructuras cerebrales de las ratas, donde se pudo comparar que después microscópicamente se reducen los ventrículos, al igual que sucede en los humanos, ¿sí? Por eso vamos a ver que hay estudios tanto en animales como en humanos. Y bueno, ¿Te hago una consulta? sí. Al modificar el tamaño de los ventrículos cerebrales, ¿puede generar entonces esquizofrenia también? Como consecuencia, sí, hay muchas enfermedades que obviamente van a depender primero del equilibrio, ¿sí? Y eso sí puede generar esquizofrenia, porque aparte también genera la dependencia, no solo de alcohol, sino que como consecuencia del alcohol a veces se tienen que tratar con algún otro tipo de medicación más farmacológica. Y también hay mucha gente quizás en las calles, que vive en la calle, que uno dice, está loco, grita, y es gente que está muy alcoholizada durante todo el día. Hay gente en la calle que uno la ve gritándole a la nada y quizás bebe mucho alcohol en cantidad. No sé si la profe quiere agregar algo. Sí, es parte de lo que vos nombraste antes, de que genera neuropatía. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, acá en esta tomografía se ve, resonancia, perdón, que están bien chiquititos y bueno, acá es el hueco, como va quedando, ¿no? La disminución, totalmente, queda el hueco vacío. Ahí está. Bueno, dentro del daño cerebral, específicamente en la estructura cerebral. Las áreas afectadas en un caso crónico van a ser los lóbulos frontales, donde la corteza constituye la superficie del cerebro, está compuesta por la materia gris y es considerada como el centro de más alta conciencia y el asiento de la conducta inteligente, toda aquella parte pensante. Mediante estudios realizados con rayos X, en personas alcohólicas, se puede ver que se genera un agrandamiento de los surcos y las fisuras corticales, esos surcos que podemos ver como infinitos dentro de un cerebro. También el estrechamiento, lo que hablábamos recién, la reducción de los ventrículos, y todo esto es a partir de resonancias magnéticas, ¿sí? Entonces es un proceso donde primero la gente tiene que poder asimilar y aceptar que tiene un problema alcohólico y por el contrario, dolores de cabeza y demás que reducen el flujo sanguíneo del sistema nervioso
y la gente cree que por seguir consumiendo más alcohol va a reducir el dolor, ¿no? Y no se atiende. Entonces, es un proceso donde el diagnóstico llega a ser tarde, generalmente, ¿sí? El daño en los lóbulos frontales provoca dramáticos cambios en la personalidad y la inteligencia de las personas, incluye la desinhibición, anormalidades emocionales, confabulación y disminución de la flexibilidad mental. Y quizás tiene que ver un poco esto que preguntaban recién sobre la esquizofrenia, ¿no? Tanto con las disminuciones cognitivas, el poder confundir, o tener totalmente una abstracción de lo que es la realidad. Dentro de los lóbulos temporales medios constituyen el área específica del encéfalo dentro de ventralmente los aspectos circulares laterales, dentro de los costados, esos surcos que hablábamos recién. Su función está fuertemente relacionada a la audición, el lenguaje, la dirección y la memoria, que quizás es lo que nosotros podríamos llegar a relacionar un poco más con el equilibrio, ¿sí? Los lóbulos temporales medios son una supresión de los lóbulos temporales. Abarcan dos áreas claves, el hipocampo y la amígdala. El primero está relacionado a los procesamientos de la memoria en corto plazo, mientras que la segunda, la elaboración de las respuestas emocionales. Tanto las neuroimágenes en pacientes vivos como en cerebros post-mortem alcohólicos. Hay algunas imágenes que también se vieron dentro del tour que pasó la profe con la gente de la UBA. Las estructuras cerebrales eran muy parecidas a las que pudimos encontrar con cuerpos post-mortem, ¿sí? No eran muy agradables quizás para ponerlas todas en la presentación, pero sí se podía ver esa disminución no solo de los ventrículos, sino del daño alrededor de las meninges o del hipocampo. Bueno, y estas áreas terminan combinándose y generando la abstracción completamente de la realidad dentro de personas que todavía no asumen el consumo en gran medida de alcohol. El diencéfalo. Ubicado dentro del centro del cerebro, esta región actúa como una estación de revelo para las señales nerviosas que se trasladan a unas áreas más cortas. Es una zona muy vulnerable al consumo de alcohol. Los cuerpos mamilares del hipotálamo, el núcleo dorsal talámico y las fibras que se conectan a dos estructuras son las principales áreas afectadas. Nuevamente, estudios significativos sobre gente que ha consumido grandes cantidades de alcohol, y generalmente estos estudios en los cuales hacemos referencia es sobre gente en estado post-mortem, sino gente viva, porque terminan o con consecuencias neuronales, pero no en condiciones como para asumir la enfermedad, ¿verdad? En este caso se va a generar una reducción nuevamente de los ventrículos y de la estructura del tálamo, ¿sí? Hasta acá la gran mayoría lo que va generando es una disminución dentro de la estructura del sistema nervioso central. En los núcleos colingénicos del posencéfalo basal, es una región situada dentro de la porción basal anterior al cerebro. Dentro de esta área se encuentran importantes núcleos coligérnicos, grandes poblaciones de células nerviosas que producen y liberan la acetilcoína, que era lo que preguntaba, creo que era Claudia, que interviene en el hipocampo. Y nuevamente, en esta parte vamos a encontrar que estudios mencionan a pacientes alcohólicos que revelaron un gran daño dentro de esta estructura producida por el déficit de atención, tanto como las lesiones de los núcleos septal inducirán a las alteraciones de la memoria. Esto sí se puede ver en personas que consumían grandes cantidades de alcohol durante mucho tiempo y que a partir de pertenecer a algún grupo de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos o algún grupo de ese estilo, que se comenzó a tratar, se pudo ver que genera déficit de atención como consecuencia. Pero para que eso suceda, tiene que haber un corte entre el consumo
la abstinencia y después asumir que quizás quedó algún daño como un resabio del consumo excesivo de alcohol. No siempre sucede. En este punto es importante, no siempre sucede, pero sí se pudo encontrar que es en gente que se ha tomado un tiempo, pasó por la abstinencia y que asumió la enfermedad. Dentro del cerebro, en cuanto a las funciones, el cerebelo se va a encargar de recibir la información visual, auditiva, táctil y de la posición y del espacio. Dentro de los estudios de análisis vamos a poder encontrar que de modo post-mortem se ha demostrado la atrofia cerebrales, ¿sí? De una estructura Purkinje. Nombrarlo, profe. Son neuronas de gran tamaño ubicadas en la corteza cerebral. La atrofia de estas estructuras se caracteriza clínicamente por la presencia de actasia, es decir, la pérdida de la capacidad de las condiciones de los movimientos de estas neuronas. Como consecuencia no va a haber sinapsis, ¿sí? La mayoría de estos van a derivar justamente, si vemos una persona que consume grandes cantidades de alcohol, sin llegar a la etapa de las náuseas, vamos a ver la pérdida del equilibrio. Por eso también el pedirle a una persona que haga el 4, que se quede sobre una pierna parada, que extienda los brazos, que se toque la nariz, ya es un parámetro de saber que el consumo de alcohol está siendo excesivo y dañino para esa persona. Resumiendo dentro de las partes afectadas, vamos a ver que las principales áreas por el consumo crónico de alcohol van a ser el lóbulo frontal, temporal medio, diencéfalo y los núcleos colígenos y el cerebelo. Dentro de los efectos de la personalidad y de la conducta relacionados a estos, la desinhibición, las alteraciones emocionales, respuestas perturbativas, deterioro de la capacidad de la orientación en la resolución de problemas y en la abstracción. Amnesia global, en muchos casos se suele olvidar lo que sucedió el día anterior o horas anteriores al consumo o la ingesta de grandes cantidades de alcohol. Alteraciones de la memoria y déficit de atención, ataxia y pobre coordinación muscular, que era lo que referíamos recién. Para que el alcohol llegue a matar a las neuronas, que es necesario, socialmente está establecido como que grandes cantidades de alcohol, grandes cantidades de psicotrópicos dañan las neuronas. ¿De qué modo? Se puede inducir el daño en las personas no alcohólicas también, y esto es importante. Muestran que en las experiencias realizadas sobre animales, la droga puede producir efectos neuropatógenos en sujetos no dependientes de la sustancia. Esto está respaldado a partir de los estudios, estos sí están hechos a partir de roedores. Las muertes de las neuronas es tratado durante un solo día con una fuerte dosis de alcohol. Es un proceso muy rápido. ¿Existe la posibilidad de la recuperación cerebral luego del daño? Se ha ensayado numerosos tratamientos farmacológicos para mejorar el funcionamiento mental de los alcohólicos, pero ninguno es exitoso. En ciertos estudios se demuestra que la abstinencia prolongada puede favorecer algunos de los casos y el recobro cognitivo es lento, pero el daño persiste, ¿sí? Entonces, nuevamente volvemos a que el parar el consumo, pero antes de eso es el darse cuenta, pasar la etapa de la abstinencia, que suele ser la más difícil porque el cuerpo le sigue pidiendo la ingesta de alcohol, a lo largo del tiempo es la única posibilidad que tendría una estructura cerebral para poder regenerarse de alguna forma. Es cierto que el cerebro de las mujeres es más vulnerable que el de los hombres al consumo de alcohol y socialmente se cree que no, ¿sí? O al revés, que sí. Cuanto más puede aguantar, ¿no? Esto creo que es lo que hemos escuchado muchas veces desde los adolescentes. ¿Cuánto puede aguantar una mujer a 1 o 2 vasos más que el hombre, ¿sí? Y la respuesta no es fácil. Algunas investigaciones afirman que las mujeres serían más vulnerables que los hombres al daño cerebral provocado por el alcohol. Otros demuestran que no habría diferencias significativas entre los volúmenes cerebrales de los varones y las mujeres, dependiendo a la droga, al tipo de alcohol,
¿sí? Pero sí se manifestó que están más afectados las mujeres al consumo crónico de la sustancia. Toda esta controversia nace a partir de diferentes metodologías que separan a investigadores y estadistas, ¿sí? Ya esta pregunta abarca más que nada al tipo de población de la cual se esté tratando el tema. Así que para desmitificar un poco, no es ni sí ni no, ¿sí? Puede afectar a ambos y por igual. Los adolescentes son afectados de diferente forma por los adultos. ¿Qué queremos decir con esto? La recepción del alcohol a las neuronas es totalmente diferente. En algunas investigaciones se explicita que los adolescentes y los adultos responden de diferente forma frente al alcohol. Y se demostró que en algunos ejemplos, todo esto también, vamos a ver que en las imágenes que hay acá, vemos neuronas que no son necesariamente humanas, ¿sí? Ahora después lo vamos a aclarar un poco. Dentro de los adultos son más sensibles que los adolescentes, ¿sí? Genera un efecto más sedativo y disminución en la coordinación muscular. Sin embargo, en los adolescentes se los va a mostrar más vulnerables a los efectos perjudiciales, la otra cara que podemos llegar a ver en los adolescentes, como en el aprendizaje, en la memoria y también algo que habíamos agregado antes, que es la euforia. En el caso de los adolescentes, los aviva un poco más quizá a tener enfrentamientos un poco más bruscos que quizás en los adultos que podían dormirse de alguna forma. En muchos casos genera sueño. Y todo esto sí está relacionado a la cantidad y la dosis de alcohol que se ingiera. En estudios experimentales, en este caso son de ratas, vamos a ver que en ratas un poco más jóvenes serían más sensibles a la muerte neuronal y las regiones cerebrales frontales. En la edad de una persona, de factor muy importante, los efectos dañinos que el alcohol ejerce sobre el sistema nervioso. El daño cerebral generado por la ingesta de alcohol no es igual al de un niño, al de un adolescente o de un adulto. Eso es importante, ¿sí? Porque usualmente los adolescentes no miden la cantidad, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá a la derecha es justamente el cerebro de una rata, donde lo que está perdiendo es la conexión, ¿sí? Ya está adormecida por la cantidad de alcohol y las consecuencias que el alcohol genera. Teníamos otra, pero no se identificaba mucho que digamos. No sé, profe, si usted quiere agregar algo. Que en esas dos fotos que ven, los puntitos negros Los son de abajo. los de abajo son las neuronas muertas. Uh-huh. Fíjense que en el cuadradito de arriba, dándole agua, identifican solamente una neurona muerta, ¿sí? Un puntito negro oscuro con la flecha La amarilla. flechita amarilla, acá. Y en el de abajo, la cantidad de neuronas muertas por el consumo de alcohol de la rata, ¿no es cierto? Y lo que dijiste de los adolescentes está perfecto, y el daño que genera en el cerebro es mayor porque el cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, todavía hay áreas en desarrollo. Entonces el daño es mayor, por eso es un neurotóxico más poderoso. Alba quiere preguntar algo. Sí, yo quería preguntar una cosa. Leí hace un tiempo que el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, marihuana y demás detiene el desarrollo cuando es así en adolescentes o personas menores a 25 años, detiene el desarrollo de la corteza prefrontal y después hace que, digamos, se detiene y tiene que pasar un tiempo sin consumir la sustancia hasta que vuelve a desarrollarse, porque tengo entendido que nuestro cerebro se desarrolla hasta después de los 20 años. ¿Es así? El cerebro se va a desarrollar hasta en el adolescente, hasta cerca de los 25 años, ¿sí? Pero no es que va a detener el desarrollo, ya lo va a dañar, ¿sí? No es que como que lo ponen en stand-by y la persona deja de consumir. No. Tal cual, o sea, lo daña al margen ese desarrollo que, digamos, se produciría normalmente, se detiene al margen del daño. Claro.
Claro, pero no es que se va a prolongarlo el desarrollo hasta los 25 y ya listo, lo que se desarrolló No, se no, no, desarrolló. claro, o sea, se detiene y bueno, cumpliste los 25, no se va a seguir desarrollando, digamos como que se detiene y fuiste, por así decirlo. Igual, digamos que lo que es sistema nervioso sigue en constante movimiento el conocimiento, ¿sí? Continuamente. Antes se pensaba que, bueno, dependíamos solamente de la cantidad de neuronas y ahora vemos que no, que las interconexiones, esa neuroplasticidad que decíamos, es las interconexiones de las neuronas. Y eso aparentemente puede seguir hasta inclusive en la vida adulta. Así que, en cierta manera, tendrían una posibilidad, ¿sí? El tema es cuando dañan zonas importantes, como la prefrontal, que Claro. es, por ejemplo, la inhibiciones, ¿sí? De la adaptación a la parte social, que eso después se pueda regenerar y no siempre ocurre, ¿sí? La parte que sí está comprobada, que bueno, no está ligada con el alcohol a que se fomente más desde el lado de las neurociencias, es a favorecer la capacidad de memoria, de que se extienda más en el tiempo, la capacidad de poder recordar. Pasan a ser más estrategias o prácticas para mantener datos, fechas, números o lugares donde uno va dejando cosas a medida que va pasando nuestra edad. Pero en el caso de los adolescentes, sigue el desarrollo, ese desarrollo es más lento, pero hasta los 25 como mucho sería hasta los 26, como decía la profe, pero no es que lo que no se desarrolló va a continuar después. Se reduce, sí, la capacidad de desarrollo es mucho más chica. Y esto está de la mano con la reducción. El consumo de alcohol lo que genera es la reducción de las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, en una etapa donde es desarrollo, si están consumiendo una sustancia que justamente inhibe esa acción y consecuencia la reduce, aún son más graves los trastornos por consumo de alcohol. ¿Cómo se produce el alcohol y los efectos, ¿no?, devastadores que nosotros conocemos? Primero, afecta el proencéfalo, ataca las coordinaciones motoras, como decíamos hace un rato, el hablar, el tartamudear, el perder el equilibrio. Genera náuseas, pérdida de control en todas las emociones e incrementa las posibilidades de perder el conocimiento. Dentro de estas podemos nombrar la euforia. Muchas personas que, por el contrario, se pelean con cualquier otra persona que puedan ver, la conozcan o no. Y finalmente, golpea el tronco cerebral que afecta con la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el apetito y el conocimiento. Es de altísimo peligro y hay gente que se encuentra en estas condiciones de modo constante todos los días. Pueden ocurrir todos estos efectos directamente a través de impacto tóxico con las sustancias sobre el cerebro o directamente a través de daños por otros órganos corporales como el hígado. El consumo crónico de alcohol está muy acompañado de las diferencias nutricionales, en particular de un inadecuado consumo y la baja absorción de la tiamina, un cofactor dentro de las enzimas implicadas en el metabolismo de la glucosa cerebral. Debido a que la glucosa constituye uno de los alimentos para las neuronas, la carencia de esta y de vitaminas genera un severo daño dentro de la estructura cerebral. Y nuevamente volvemos a hablar un poco sobre algunas investigaciones que demuestran que los trastornos están más frecuentemente asociados al alcoholismo, podrían causar la deficiencia de la tiamina directamente, ¿sí? O el bajo dosaje de absorción para la estructura cerebral. Obviamente que es devastador dentro de personas que tienen estos consumos de modo crónico, ¿sí? Vamos a ver que al ingresar el alcohol a la sangre, va a llegar al cerebro, va a producir la inhibición sobre los centros cerebrales responsables del autocontrol, deterioro de las funciones psicomotoras, la percepción sensorial, hasta llegar a los centros vitales, respiratorios y vasomotor.
dentro de la relajación y comprensión del sistema cardíaco, pudiendo paralizarlos, causando un coma y la muerte. Estos ya serían los casos más fuertes dentro del consumo de alcohol. ¿Por qué se recomienda consumir alcohol después de los 18 o a partir de los 18 años? Se supone que esa edad una persona alcanzó la madurez biológica, tendría mayor capacidad de poder asumir el riesgo de sus actos y sus consecuencias. Sabemos que generalmente no sucede exactamente esto, de que quizás no todos los adolescentes de 18 años están con una madurez biológica exacta, y esto también está muy ligado a los trastornos de alimentación que presentan esta edad y sobre todo la capacidad de poder asumir consecuencias sobre sus acciones, ¿no? ¿Y por qué es tan importante comer antes de beber una bebida alcohólica? Porque las grasas hacen que la absorción del alcohol sea más lenta, ¿sí? Y como consecuencia vamos a ver que la desinhibición, la pérdida del equilibrio y demás tardaría más tiempo en producirse en una persona que haya comido que en una persona que no. No quiere decir que taxativamente siempre sea así. Quizás hay personas que no coman antes y los puedan asimilar las consecuencias de la ingesta de alcohol con un proceso más lento, pero no siempre sucede esto, al igual que en el caso de la edad. Aunque dentro de las drogas socialmente aceptadas, el alcohol es una de las que está permitidas y la venta también, esto es importante, para aquellos mayores de 18 años, no menores de 18. Y por último, hacemos mención a las cantidades y el autocontrol que hay que tener, ¿no? Porque sobre todo gente que tome y maneje no solo se está causando un daño a sí mismo, sino que también va a perjudicar a otros en la vía pública o también acompañantes. Entonces, si manejamos, no hay que beber. Eso es mucho más importante también. Profe, no sé si quiere agregar alguna otra cosa. O a los chicos si quieren preguntar algo. Excelente, y bueno, y hay que tener en cuenta que como vos decías, que el alcohol es una desinhibe, justamente a veces empiezan con un vaso de alcohol y después es la puerta de entrada para las otras drogas, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero excelente la exposición, ¿la verdad? Muy bueno. Encima estuviste solita, así que doblemente, No claro, el pecho a la bala. No hay problema, no hay problema. Y con preguntas. Doble mérito. Bueno, dejo de grabar.